Dios bendiga a todos los que sintonizan el programa Atrae mi corazón de AJF. Hoy traemos un tema de bastante relevancia e importancia para toda la familia, tanto padres como para hijos, ya sean adolescentes o jóvenes. Para compartir de este tema hoy nos acompañan nuestras invitadas especiales, que es nuestra pastora Ruth González y nuestra hermana Natalie López. Hoy vamos a estar abordando el tema relacionado a doramas. Si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado este tema, le interesa quedarse hasta el final de este video para ver qué tienen las hermanas que compartimos el día de hoy referente a este tema. Para compartir de esto tenemos una cita bíblica para compartir con ustedes en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, que dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué queremos dar a entender con esta palabra? Que bajo la tierra, bajo el cielo y sobre la tierra, todo nos está permitido, pero hay cosas que no nos van a convenir o que no van a edificar nuestra vida espiritual. Como hijos y hijas del Señor, tenemos que practicar, ver y alimentarnos, y también alimentar nuestra vida y nuestros oídos con aquello que nos edifica y nos acerca de Dios. Para hablar de este tema, queremos compartir con ustedes qué es un dorama, qué son doramas. Según la definición, un dorama literalmente significa drama, que es un término utilizado en el continente asiático o en Asia para referirse a la serie de televisión, ya sea en imagen real, en una producción local. Muchos de ustedes que están hoy viendo el programa conocerán tal vez al respecto de esto un poco más. Hoy solo vamos a abordar en general. Prácticamente vamos a tocar la punta del iceberg de este tema, porque este es un tema bastante amplio. Para hablar de esto, tenemos a nuestras invitadas que van a compartir su experiencia, su testimonio con estos dramas, con estos doramas. Para esto quiero preguntarles a ellas, ¿verdad? Primero, ¿qué les llevó o qué les motivó o quién les motivó o les llevó a ver este tipo de programa que estamos abordando hoy, los doramas? Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? Es un placer poder estar y compartir como testimonio, más que todo, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Yo quiero compartir mi testimonio de cómo, como decía la pregunta que nos hace nuestra hermana Katy, ¿qué te llevó a escuchar, a ver, qué nos indujo a ver este tipo de programas, ¿verdad? Y en mi caso, pues, como decían, los dramas. Yo recuerdo que por una persona, una amistad, fue que me contó de un drama que estaba viendo, y pues yo lo busqué y comencé a verlo. Y al inicio, pues uno cree, ¿verdad?, que no tiene nada de malo, y le voy a decir el nombre, se llama Los chicos, en español, ¿verdad?, son mejores que las flores. Eso es mentira, ¿oyeron? Las flores son mejores. Y yo recuerdo que así yo comencé a ver ese tipo de dramas, ¿verdad? Dramas los cuales tienden a traer un engaño, a que uno se idealice cosas, se idealice relaciones, se idealice una vida que verdaderamente no es así. Y cosas que tal vez uno piensa que no tienen nada de malo, porque tal vez no hay actos sexuales como se ven en la actualidad hoy en las novelas latinas, ¿verdad? Que se ven esas cosas. Tal vez en esos dramas no, pero nosotros por eso creemos que son inofensivos, y para nada, son más dañinos que los digo, ¿verdad? La verdad que nada que tenga que ver, nada que no tenga que ver con Dios es bueno para nuestra vida. Y el testimonio, pues, mío es en que yo empecé viendo ese drama y comencé un capítulo, 2 capítulos, y así sucesivamente, y cuando miramos ya creemos tener el dominio, y es al contrario, comienzan a tener un dominio sobre nosotros, más aún cuando nosotros no estamos, por decir así, preparados, tanto espiritualmente, ¿verdad?,
sobre todo espiritualmente, para poder contrarrestar, porque muchas veces no nos apercibimos de qué manera el enemigo viene a dañar nuestras vidas con esas cosas las cuales nosotros creemos que son insignificantes. Porque comenzamos y decimos solo un capítulo, comenzamos a las 8, se nos hacen las 10, el último y ya me acuesto. Se nos hacen las 12, el último, uno más y ya me acuesto. ¿Y qué va a hacer cuando miramos? Yo en mi testimonio pasaba, ya miraba 3 de la mañana, 4 de la mañana, y se me hacía caso. Terminaba uno y caía con otro, encontraba otro más interesante y así sucesivamente. Yo leí una vez una frase que dice así, la ociosidad es la habitación del diablo. Y yo quiero que nos grabemos eso, muchachos, los que llamados oyentes, todas las personas que escuchan eso. La ociosidad es la habitación del diablo. Y cuando nosotros no ocupamos nuestra vida en cosas productivas, en cosas que nos edifiquen, porque como decía el texto, no es lícito, pero nos conviene. Cuando ocupamos nuestra vida en cosas que no nos convienen, viene el enemigo y comienza, como decía nuestro amado pastor, ¿verdad? Crisanto decía, el enemigo comienzan los opilotes, las aves a volar sobre nuestra cabeza, y parte de la ociosidad que no nos damos cuenta cuando ya hay sonido en ella. Entonces, a mí, en lo personal, estos dramas me conllevaron a caer en una depresión. Y yo conversaba con mi hermana Natalie, conversábamos sobre este tema, de que hoy en día muchos jóvenes que dicen, ay, yo tengo depresión. Si supieran la magnitud de lo que es una depresión, yo creo que ni por cerca en sus bocas mencionarían la palabra depresión. No dirían que están pasando por eso. Exactamente. Si supieran verdaderamente a lo que te conlleva una depresión, verdaderamente yo creo que la juventud hoy no sabe lo que es una depresión. Y yo creo que yo pasé por eso, uno, porque yo abrí puertas al enemigo. Yo abrí puertas al enemigo y me conllevó, porque la depresión te conlleva a un estado de tristeza, a un estado que verdaderamente las palabras creo yo que no alcanzarían para explicarle, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere cuando nos lleva a una depresión? El enemigo lo que quiere es destruir nuestra vida. Y yo recuerdo que parte de esa depresión, el proceso de esa depresión, yo iba a trabajar, recuerdo, iba en el bus, pues el bus pasaba por un lugar donde hay un puente, y yo quedaba viendo hacia el vacío de ese puente, y el enemigo que traía a mi mente, mira, si te tiras de ahí se acaba todo, porque es una tristeza, es algo en tu vida, y es algo que no se puede explicar, sí, que te sentís inservible, que te sentís de todo. Entonces el enemigo pone en tu mente y te dice, así se acaba todo. Y esa es la mentira con la cual han engañado a muchos, ¿verdad? Porque muchos han optado por esa decisión y mentira, ahí no acaba todo. Entonces, a mí, no, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me ha guardado. Y tomando un poquito de las prédicas anteriores sobre la amistad, yo tuve personas que pudieron ayudarme, porque el depresivo, hermanos, no lo van a andar divulgando a todo el mundo. No. Eso es algo silencioso que te destruye sin darte cuenta. Entonces yo le doy gracias al Señor por esas amistades y sobre todo a mi familia, porque un parte de eso, mis padres, recuerdo que cuando ya yo no aguanté, ya no soporté, ya entonces mi papá hicimos una oración y me dio un texto que hasta hoy en día a mí se me quedó grabado en mi corazón y en mi mente, y es Isaías 54:17, donde habla de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y ese texto para mí fue un arma poderosa para poder yo contrarrestar ese estado en el que yo me encontraba. También las amistades que Dios me ha regalado, ¿verdad? Que fueron un brazo que me sostuvieron, aún mi hermana Doris, hermana de sangre, ¿verdad? Y hermana espiritualmente. Yo recuerdo que yo no podía dormir 2:30 de la mañana todos los días. Yo me levantaba, yo buscaba, le decía a mi madre, oremos, Doris, oremos, y recuerdo que Doris, pues ahí conmigo, y me decía, y entonábamos alabanzas. Qué poderosa es la alabanza, qué poderoso es adorar, pero las alabanzas
que el centro de la alabanza sea Dios, no las alabanzas que creemos hoy en día que son adoración a Dios, y no, porque hablan de emociones, de sentimientos y no se enfrascan en la verdadera adoración, que Dios es el centro de nuestra adoración. Y una de las alabanzas que yo recuerdo, porque yo, tal vez a ustedes, si para mí fue de bendición, tal vez a alguno de ustedes que esté pasando por esto, pueda ser de bendición también, era aquella alabanza que dice: el poder del cristiano está en la oración. Y yo recuerdo que con mi hermana Doris la entonábamos y la entonábamos porque era una angustia, era algo desesperante. Y a veces deseaba salir corriendo de mi casa como loca a las calles. Entonces, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros, pero nosotros no nos apercibimos, no nos damos cuenta de qué manera el enemigo viene a destruir, y vemos esas cosas insignificantes. Y yo entendí, yo comprendí, y yo dije: hasta aquí nomás, porque si usted y yo no tomamos la decisión de decir hasta aquí nomás, el enemigo va a seguir haciendo con nosotros lo que a él le plazca, hasta acabar por completo con nuestra vida. Y así empecé yo, porque en mi caso fueron esos dramas. Y miré mucho, les digo, y unos que tenían hasta 50 capítulos. Y en vez de ocupar nuestro tiempo en cosas que nos edifiquen, en cosas que nos alimenten, pasar encerrado viendo algo que te está destruyendo, que está destruyendo tu mente, que está destruyendo tus emociones, que está destruyendo tu vida por completo. Pero hoy yo puedo testificar de que yo fui libre de esa atadura, porque es una atadura. Aunque muchos crean o decimos muchas veces, es que los cristianos todo lo satanizan, en todo ven pecado, y el enemigo no anda jugando, el enemigo no juega con uno, el enemigo vino a destruir, vino a matar, y hasta que no lo logre no va a estar feliz. Entonces yo hoy doy gloria, y ese es mi testimonio, es corto, pero yo sé que esto corto que yo puedo, porque por el tiempo no voy a poder expresar más, pero esto poco que yo puedo expresar, yo sé que va a ser de bendición para algunos de ustedes que pueden estar atravesando por esa situación, y que el no se tomen a la ligera, es decir: yo tengo depresión. No, yo quiero que entendamos que el enemigo no juega, hermana Katy, hermana Natalia, el enemigo no juega con uno, el enemigo quiere acabar por completo con nosotros. Entonces, si verdaderamente supiéramos lo que es eso, caer en depresión, verdaderamente creo que no anduviéramos a la... Exactamente. Sí. Miren qué importante, hermano, este testimonio, porque esta experiencia, a veces cuando estamos en la situación, parece, como decía hermana Ruth, difícil salir de ahí, y sentimos de que la única salida a veces es esas ideas que Satanás pone en nuestras mentes, de darle una salida rápida y fácil a los sentimientos negativos que tenemos en ese momento. Y mire qué importante todo lo que nuestra hermana Ruth comparte, porque ¿cómo fue producido el sentimiento? ¿De dónde provino la depresión? Ella decía algo: idealizando una vida, idealizando la vida. Hermanos, en ese tipo de programas nunca van a presentar una vida como la que nosotros llevamos, con dificultades, altos y bajos. No, presentan una vida idealizante completamente, perfecta en todo sentido, perfecta en muchas cosas, o si pasa algo malo, se resolvió de una manera inexplicable o cosas así. No, en la vida es con esfuerzo, en la vida real es con esfuerzo, con trabajo, constancia, disciplina, responsabilidad. ¿Qué nos está enseñando eso? Decía la hermana: ociosidad. También tenemos el testimonio de nuestra hermana Natalie, que ella también tuvo una experiencia con este tipo de programas. Nuestra hermana Ruth compartía un testimonio, pero con con un tipo de drama, por decir así, porque para los que conocen o conocen muy poco de esto, hay una gran variedad de este tipo de series o de programas de televisión, llamémoslo, ¿verdad?, que son potencialmente adictivos para la mente joven, para los niños, aún para los adultos, para cualquier, porque como dice nuestra hermana Ruth, Satanás no juega y está utilizando todas sus herramientas a su alcance, ahora más con la tecnología, que en el cuarto, en su cama, el enemigo ahí está, tocándole a la puerta de su corazón y a ver el que le dé lugar. Todo en esta vida nos es permitido, o como decimos normalmente, podemos hacerlo, pero debemos, nos conviene, nos edifica,
Nuestra hermana Ruth compartía de ese tipo de series como más allá, más dirigidas al amor, de las que parecen inofensivas, de las que sutilmente van minando la mente y el corazón, hasta que vemos el resultado final, que ya la hermana lo compartió. Nuestra hermana Natalie, su experiencia fue un poquito más diversa, más variada. Ella no solo vio ese tipo de programa. Y quiero recalcar y aclarar, hermanos, que esto fue hace años. Esto ha sido un proceso en las siervas, ¿verdad? Que el Señor ha venido trabajando, el Señor ha venido obrando, el Señor ha venido haciendo, completando su obra en ellas con respecto a esto. La ansia o las ganas de ver estos tipos de programas se relacionan o se asemejan o es similar a una adicción, como cuando ustedes ven a un niño chiquito que le prestan el teléfono y cuando se lo quitan, ¿qué hace el niño? Hace un gran berrinche, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque lo mismo le pasa al que le quitaron el cigarro, póngale, le comienza una ansiedad hasta que vuelve a agarrar. Es una adicción, son síntomas de adicción en diferentes grados y niveles. Entonces, nuestra hermana, su experiencia fue un poquito más distinta. ¿Por qué? Porque ella no solo vio cosas de romanticismo o de esas que son sutiles, que entran así de manera desapercibida. Nuestra hermana nos puede compartir qué la llevó a ver eso, tipos de programas, cuántos vio, también qué sentimiento ella, ahora que ya Cristo ha venido trabajando en ella, qué sentimientos cree ella que despertaron en ese momento, que ha podido identificar con el paso del tiempo y por qué decidió dejar de verlos. Adelante, mi hermana Natalie. Que el Señor les bendiga primeramente, amados hermanos. Yo comencé viéndolo a raíz como el 2019. Estaba saliendo del sexto grado y miraba de que varios de mis compañeros de clase miraban anime. Bueno, ellos le decían muñequitos, me decían, son muñequitos que miramos. Entonces, como yo miraba de que era la única que no sabía de lo que hablaban, comencé a verlo por moda. Entonces, comencé a ver uno que se llama Los 7 Pecados Capitales, en que trataban de batallar con demonios, que un ángel se enamoraba de un demonio y así peleaban por todo, por más que poner paz en la tierra, que los demonios se fueran. Comencé a verlo por moda. Esto comenzó primeramente con un capítulo, no me interesaba, después comencé con 2, después al mes ya me miraba uno completo, un anime completo. ¿Y de cuántos capítulos, hermana, tenían esos animes completos? Bueno, eran por temporada. Yo creo que cada temporada tenía 40 capítulos, 45 capítulos. ¿En un mes? Y yo me lo miraba, y yo no podía dormir si yo no me miraba uno. Y si mi mamá me decía, te quito el teléfono, yo pasaba en vela toda la noche porque yo no podía dormir sin ver un capítulo. Esto comenzó, mi mamá también me apoyaba con que, mira, ¿te gustan estos muñequitos? Te compro esto, mira, te compro esto. Y cambió mi vestimenta, cambié mi forma de ser. Ahora decía de que todos estaban en mi contra, que nadie me ayudaba. Comencé un aislamiento, comencé a ver la vida de otra forma. Decía de que habían cosas persiguiéndome, porque yo comparaba mi vida con lo que yo miraba. Yo decía, mi vestimenta no tiene que ser así. Y en ese anime hay varios tipos, anime, manga, pero son diferentes. Porque uno lo ve, el anime lo ve como algo de muñequitos que pasa en la vida real, pero en el manga está más detallado, ponen cosas más diabólicas, se podría decir. Más explícitas. Correcto. Y la vestimenta de la mujer la ponían como un objeto sexual. Entonces yo por el anime yo empezaba a ver cómo era la vida. Yo decía que así iba a ser mi vida y perdí mi identidad porque aún yo todavía no venía a los pies de Cristo, porque yo me bauticé hace 3 años. Yo lo dejé de ver porque una vez mi hermana me llevó a la dominical y desde ese entonces ese día tocamos el tema del temor a Dios. Y yo no me sentía bien, yo no me sentía apta para llegar a la dominical, a la escuelita dominical, yo decía, yo no puedo ir porque yo estoy viendo esto. Entonces mi temor a Dios me hizo alejarme de eso. Así es. Y mire qué importante
este testimonio de nuestra hermana Natalie, porque como bien escucharon, los doramas o animes que ella miraba eran más explícitos, eran más visuales, eran más descriptivos. Entonces, y me llamaba la atención que ella nos comentaba que cómo objetizaban la figura femenina y prácticamente ponían como un poder completamente totalitario del varón, cosa que ya en este programa se ha abordado los roles femeninos y masculinos, ¿verdad? Cosa que no es así. Entonces, ¿qué tipo de modelos están presentándole a los jóvenes o a los niños o a los adolescentes para que ellos sigan? ¿Qué están modelando a los jóvenes? Entonces, preocúpese padre, preocúpese madre cuando su niño solo quiera pasar en el teléfono, cuando solo quiera pasar en la pantalla, en el televisor, o se sienta tímido, retraído, cuando no quiera compartir con usted tiempo, cuando no quiera platicar con usted tiempo, porque decía el hermano, yo me aislé, comencé a apartarme de todo porque creí que nadie me apoyaba. Miren hasta qué grado llegó, ella exponía a perder su identidad. El cristiano, cuando tiene a Cristo, no hay temor, pasaba sin dormir la hermana. Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de series, televisión, doramas, contenido? Es adictivo, es adictivo. Como padres tenemos la responsabilidad de regular el uso de estos dispositivos para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos fue encomendada esa tarea de cuidar, resguardar y velar la protección de nuestro hogar. Para ir finalizando, mis hermanos, quisiera que las hermanas que estuvieron atravesando este tipo de experiencias, y mire qué importante también, hermanos, resaltar lo que decía la hermana Natalie, que por moda, que por sus amistades, que ella no sabía de qué estaban hablando, ella quería saber y se fue a ver para poder ser parte del grupo y saber de qué estaban hablando. Y ese es un punto muy importante, hermana Katy, porque en el tiempo que Dios me ha permitido trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Yo he visto jóvenes que hasta lloran y dicen, es que yo no encajo, dicen, más en el colegio, ¿verdad? Donde tenemos esas luchas, porque nosotros también pasamos por esa etapa, ¿verdad? Pero yo en mi análisis digo yo, antes en el tiempo que estudiamos nosotros no fue tan así como hoy tiene un contrapeso la juventud. Entonces ellos dicen, yo no encajo, porque ellos quieren encajar y se nos olvida de que el Hijo de Dios no tiene por qué encajar. No tenemos por qué agradar al hombre o querer congraciarnos con ellos o querer parecernos a ellos, porque el Hijo de Dios es diferente, marca la diferencia. La palabra misma dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que no vamos a encajar jamás en este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos allá, nuestra nacionalidad no es de aquí, nuestra identidad es celestial. Y yo creo que para nosotros sí aplica, que nosotros sí somos unos inadaptados. Y quería aportar algo de que con ese tiempo yo miraba como mis compañeros entonaban las canciones que se ponían en los K-dramas en los animes, y eran canciones en japonés. Ellos no sabían el significado y nosotros tenemos que identificar, y qué importante es discernimiento. Amén. Que identificar lo que estamos haciendo, lo que estamos entonando, porque a veces por ignorancia estamos cantando las cosas y no sabemos lo que decimos con nuestras propias bocas. Así es. Y un punto de eso, hermana Katy, porque así como yo me induje, ¿verdad?, en ese tiempo en los dramas, como dice mi hermana Natalie, las músicas, también la hermana Duda, la hermana Fili, también caí. ¿Por qué? Porque en esos dramas se escuchan esas músicas y muchas veces ni siquiera entendemos el idioma, pero aún así las escuchamos. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca que las emociones. Entonces, y también caemos en eso, en caer a escuchar música que traen que tienen un significado que muchas veces nosotros, un trasfondo, amén, y ese trasfondo, esa música, ¿qué es lo que te conlleva? A esas cosas, a la depresión, a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, pero nosotros creemos, ay, qué bonito que suena. No nos confundamos.
Amén, hermanos, porque la alabanza a Dios nos conecta a Dios, y si no es alabanza para Dios, ¿a quién nos va a conectar? Mucho ojo y atención a eso, mi hermano. Y para ir finalizando, como les decía, yo quisiera personalmente compartirles, ¿verdad? Aquel texto que habla el apóstol Pablo cuando le hablaba a Timoteo y decía: huye de las pasiones juveniles, le decía. Pasiones, todo aquello que despierte tus emociones, todo aquello que te aleje o te produzca alejarte de Dios. El apóstol Pablo no le decía a Timoteo, resistí a las pasiones juveniles, andá y enfrentate a una. No, le dijo: huye, divísala como que de lejito las pasiones, pero corre en cuanto sintas que algo te está despertando, una pasión desordenada, un placer desordenado, huí inmediatamente. Entonces ese es mi consejo que yo les dejo hoy, y quiero que tal vez las hermanas nos puedan compartir un último consejo para el que está viendo ese tipo de programas o para el que se está sintiendo atraído para ese tipo de programas. Porque nuestra hermana Natalie dijo que ella no sabía que era eso y se fue porque sus amigos lo miraban, se fue a verlo. Entonces, un consejo para aquellos que se sienten hoy como hermana Natalie se sintió atraída a ir a buscar ese tipo de contenido por encajar o por congraciarse con sus amistades, o qué decirle a alguien cuando nos recomienden un tipo de esos programas, o que ya estén atrapados, enviciados, por decir así, por ese tipo de programas de televisión. Ahorita que usted hablaba, Ana Katy, sobre el consejo, ¿verdad? También está en donde dice: ten cuidado de quién, de ti mismo, tengamos de nosotros mismos. Así que el consejo que yo puedo brindar, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las historias que son inventadas, porque en reales son. En esta palabra está la mayor, impresionante y verdadera historia de amor. Aquí en esta palabra nosotros encontramos esos relatos preciosos que tenemos, qué necesidad tenemos de andar viendo cosas que son inventos de Satanás para que nosotros nos distraigamos de esto que es lo verdadero, que es su palabra. Que en vez de que nos vayamos a ver una historia, o cuando nos ven, ¿por qué nosotros no hacemos la diferencia y les decimos a los que nos vienen a decir: mira, fíjate que mira este drama, fíjate que yo leí esta historia en la Biblia, vieras qué preciosa, y expresémosela para que ellos sientan, ya por curiosos, porque por curiosidad muchos somos inducidos a andar viendo cosas o escuchando cosas, y puedan ellos querer tener el deseo de leer esas poderosas relatos que están en esta palabra. Bueno, lo que yo agarré un consejo que mi hermana Ruth me decía un tiempo atrás, que con una puerta que le abramos al enemigo, el enemigo la va a abrir más grande, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos viendo, pero el enemigo sí, y hay que saber discernir lo que estamos haciendo. Y mi consejo sería de que nosotros, con el temor de Dios, con el temor que nosotros le tengamos a Dios, ese es lo que nos va a alejar, y entre más cerca estemos de Dios, eso se va a alejar poco a poco, porque no les voy a decir que de un día, de la noche a la mañana yo lo dejé. Eso fue un proceso, no de años, sino fue como de 6 meses, pero dejé de ir viéndolo hasta de que me acerqué más a Dios, porque cuando nosotros nos acerquemos más a Dios es cuando el temor, la depresión, la tristeza se va a ir. Y como último consejo les diría de que si Cristo ya venció en la cruz al diablo, nosotros como hijos de Dios ya lo podemos vencer. ¿Por qué? Por medio de la oración, aferrándonos más a Dios. Amén, así es. Este género no sale si no es con ayuno y oración, dice la palabra del Señor. Y aunque sean jóvenes, aunque sean adolescentes, no crean de que tal vez no van a poder completar un ayuno. Claro que sí. Si usted lo hace bajo la dirección del Señor, el Señor lo va a fortalecer y le va a dar la capacidad para llegar al término de su ayuno. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Someteos pues a Dios. Clave, esa es la clave. Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice después?
y el diablo, Resistido al diablo y él huirá de nosotros. él huirá de ustedes, de nosotros también. Pero Pero parte la más clave es es someterse. someterse al Señor. Esa es la clave. No es andar diciendo, ven Satanás que te voy a vencer. No, sino someterse al Señor con ayuno, oración. No hay nada más que nos lleve a comunión con Dios que ayuno y oración y el amor. Y comer palabra viva, pan de vida. Y no creer, hermana Katy, ¿verdad, hermana Natalie? No nos equivoquemos en algo. Solo, muchachos, nosotros no podemos. Solo no se puede. Es con la ayuda del Señor. Y las personas que Dios pone en tu camino, las personas, esas amistades que verdaderamente te acercan a Dios, son los que te pueden dar un buen consejo. Son los que te pueden guiar. ¿A qué? A Dios, porque la solución es Dios. Amén. Pero solos no podemos. Y yo creo que aquí hay dos testimonios vivos de que solo no se puede. Para la hermana Ruth hubo una familia, para la hermana Ruth hubieron amistades, para la hermana Natalie hubo una pastora, para la hermana Natalie hubo su mamá que la estuvo apoyando, para la hermana Natalie, aún en momentos en que ella también se pudo haber sentido que ya no podía más en sus capacidades humanas, vino Dios a levantarla, a fortalecerla y a darle la mano en ese momento de necesidad. Para esto, hermanos, no nos queda más que recomendarles que estemos atentos a nuestros hijos, si es padre o madre que nos está viendo ahorita, y a los jóvenes que busquen el Señor, que se sometan al Señor, ayuno, oración, palabra. Si estamos enfocados en esto, el enemigo no va a tener ventaja sobre nosotros. Entonces, nuestra recomendación final es esta: sometámonos pues al Señor, resistamos al diablo y Él va a huir, no le va a quedar otra opción. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y gracias por quedarse hasta el final del programa del día de hoy. Nos vemos. Atrae el corazón de las naciones.